segunda cuestión es que el fiscal fije, al momento de solicitarlo, cuánto es la duración de esa investigación. Yo no puedo, como fiscal, sentarme a pedir una prisión preventiva y no tengo noción ni cuánto va a durar la investigación ni cuántas medidas me quedan solicitar. La audiencia lo que posibilita es esta idea de fundamentar la prisión preventiva a través de la duración. Porque si yo no puedo explicar esto, no tengo un supuesto procesal para dictar en este momento. Esto fue regulado, para mí, adecuadamente por el proyecto Abreu, que se presentó para la reforma del Código Procesal Penal, en el artículo 193, que exige al fiscal que deberá aprobar el plazo de duración y la investigación. Y el código, el anteproyecto, el proyecto que se presentó a Carauquén, también en el artículo 112, que le exige al juez determinar el plazo de la discusión. Es esta famosa pregunta que le dicen: ¿cuánto le va a durar la investigación a usted que es fiscal? Esto es clave, porque yo voy a tener un sistema de monitoreo que va a hacer que el juez y la defensa inmediatamente vayan viendo cuál es esa actividad que tiene el fiscal. Porque yo puedo decir como fiscal, me puede durar 6 meses, pero la investigación la cerré en 4. Entonces, acá viene la importancia de estos controles trimestrales que se establecen en la mayoría de los códigos. Que muchas veces uno cuando lo presenta dice: esto es engorroso, tengo que hacer una audiencia cada 3 meses para poder controlar la prisión preventiva. Bueno, la finalidad es esta: ver cómo va avanzando el fiscal en esa investigación. Y acá invierto la espada de Damocles. Se la voy a poner en cabeza del fiscal. Y que el fiscal sepa que si pide una prisión preventiva y la gana, tiene la responsabilidad de ir rápido a juicio. Y acá juega otro resorte importante, que es la credibilidad del fiscal. Si yo tengo un fiscal que en una audiencia me pidió una prisión preventiva y después termino con una suspensión de juicio a prueba pidiendo una condena condicional, ¿sí?, o demoró mucho la investigación, en la próxima audiencia que venga ese mismo fiscal a pedir una prisión preventiva, yo ya voy a dudar y le voy a remarcar que hubo un caso en donde actuó de una manera negligente para el pedido de la prisión preventiva. Otra cuestión en juego para reducir la prisión preventiva es la verdadera utilidad de las medidas alternativas. Acá Nicolás García, en los foros que tienen el pensamiento penal, lo han puesto de manera, para mí, bastante adecuada. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cómo hacemos nosotros para alentar o fomentar la utilización de las medidas alternativas? Y acá hay un problema con los operadores en términos al descrédito que tienen los sistemas de seguimiento. Si yo quiero planificar una institución que sea la salida alternativa a la prisión preventiva, necesito una oficina de seguimiento de estos casos que verdaderamente a mí me garantice que yo voy a monitorear la medida que dispuse. Y esto, en términos de confianza del sistema, va a permitir que los jueces, ¿sí?, o la defensa, cuando quiera pedir una medida alternativa, verdaderamente tengamos confianza que se va a poder solucionar. Lo que hay que evitar es asignarle esto al patronato deliberado, que ya está completamente desbordado con los condenados y con los liberados condicionales. No le voy a asignar esta función, yo tengo que crear una función específica. Y nosotros desde el INESIP estamos trabajando esto en la posibilidad de implementarlo en el sistema federal, que está bastante complicado, pero en Chubut, en Santa Fe, en Córdoba y tal vez alguna experiencia piloto en Necochea, si es que se puede avanzar. La última cuestión que quiero tratar yo es el lugar de detención. No se discute el lugar donde va a estar alojado. ¿Sí? ¿Cómo es que llegamos nosotros en la Argentina a alojar presos en comisarías, en instituciones militares como gendarmería, o hasta en un semirremolque como sucedió en el norte, donde había 32 personas en un semirremolque acomodado? La consecuencia de esto es que no se discute como condición de legitimidad el lugar donde yo voy a estar alojado. ¿Sí? Y esto reside en que hay como una especie de distinción de competencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Qué es lo que dicen? El Poder Judicial dice: yo ordeno la medida. Ahora, le compete al Poder Ejecutivo los lugares de detención. Y acá traje a colación un voto de la doctora Ledesma, de la Sala Tercera, un habeas corpus Salazar, de mayo de este año. Los hechos eran, lo voy a hacer muy rápido, en el escuadrón 52 de Tartagal estaban sobrepoblados los presos. Ahí ordenan, a través de un habeas corpus, ordenan la liberación de estos presos. Entonces, los tribunales federales, los juegos federales, bueno, ¿qué hacemos con estos presos? Lo empezamos a derivar, el habeas corpus ordenó a estos que vayan a unidades penitenciarias cercanas. Quieren mandar unos presos a la unidad 16 de Cerillo Federal, y Marambio, que es el director del servicio penitenciario, dice: acá no, porque si no vas a agravar las condiciones no solo de los que vienen, sino de los que ya están. Insiste el Poder Judicial con esta medida y lo intima por desobediencia. Es decir, llega a la Sala Tercera. ¿Qué fijó acá la doctora Ledesma? Dijo: primero, los jueces son garantes de la legitimación de la detención
tanto de la procedencia del instituto como del lugar donde van a estar alojados. No hay una distinción de competencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿sí? El juez ordena dónde tiene que ir alojado, pero debe verificar a dónde es que va a estar alojado. No hay una división entre ordenar la medida y ejecutarla. El lugar de alojamiento es un requisito para la prisión preventiva, para que esté fundada la prisión preventiva. Y dice, el problema de la superpoblación es simple, es una cuestión muy simple. El Poder Judicial manda más presos de los que el Poder Ejecutivo puede encerrar en una cárcel. Y ahí se produce el quiebre. No es tan complicado el tema. Ya una planificación de políticas públicas de esto, la necesidad de dictar una ley de cupo y reconocer la necesidad de empezar a... la necesidad de empezar a trabajar con medidas alternativas en forma seria. La mayoría de los presos que están en la Argentina, o sea, digo, los que no están en instituciones carcelarias y que no estén colapsadas, no cumplen con la normativa, no solo internacional del trato para los reclusos o los principios y buenas prácticas para personas privadas de libertad, sino con la propia 24660, que dice claramente en el 177, 178 y 185 cómo tiene que ser el lugar donde van a estar alojados. Digo, esto es una cuestión verificable de manera muy rápida. En otro habeas corpus de la Sala Tercera, Rivera Vaca, se estableció que aquellos lugares que sean de comisaría, yo lo que tengo comisarías, ¿no? Pero hablaba justamente de este Escuadrón 52, dijo, estos lugares que no están preparados para tener a las personas privadas de libertad, solo pueden estar detenidos 24 horas, como pasa en Capital Federal. A mí me detienen, me mandan a una comisaría, espero que me llame el juez a tomarme la declaración indagatoria, o depende del modelo procesal que tengamos, y de ahí lo tengo que derivar a una unidad. Ahora, el problema es cuando lo derivo a una unidad, y en la unidad tampoco hay no hay condiciones para poder recibirlo, y ahora voy a hacer una mención. El criterio de control de la detención también está receptado en el proyecto Albreo. Dice claramente, ¿cierto? La habilita, esto es una cuestión de una introducción de una práctica, porque la defensa en una audiencia lo puede plantear directamente, habilita a la defensa a poder discutir el lugar y las condiciones de detención para la legitimidad de la prisión preventiva. Y el artículo 15 de ese mismo proyecto, que es tomado, es una copia del 16 del proyecto que tienen ustedes, hablan de no alojar en lugares no habilitados o con mínimas condiciones de salubridad. Entonces, acá tenemos dos normas claras, donde introduce esta necesidad de evitar que los presos, por ejemplo, estén en comisarías. Esta cuestión de la prisión preventiva también tiene que ir acompañada de una ley de cupo para solucionar la cuestión carcelaria. Es necesario, hay proyectos ya dando vueltas, lo que falta es la voluntad política de sancionarlo, y después una voluntad intensa del Poder Ejecutivo, ¿sí? De no aceptar más presos de los que no tienen capacidad. Y nosotros cuando planteamos esto decimos, bueno, ¿esto es imposible? No. Voy a poner como ejemplo lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, en un instituto de menores. ¿Qué hicieron? Midieron el cupo carcelario de un instituto de menores no por la cantidad de camas, que es lo que se suele hacer, sino por la prestación del servicio de ese lugar. Entonces midieron salud, educación, seguridad, alimento y trabajo, y dijeron, este es el cupo lógico que yo puedo tener. 46,50, ahora no me acuerdo el número. ¿Y qué hacen? Si yo pongo 45, cuando recibo el 46, le emiten un comunicado, no solo a ese juez, sino a la Cámara, diciéndole, esta persona excede el cupo, no le vamos a garantizar el espacio ni los servicios, revea la medida. Bueno, este último párrafo, de revea la medida o utilice medidas alternativas, es lo que se armó un lío importante, porque el Poder Judicial sentía que se recibe esa cuestión. Pero digo, esta es la voluntad política, es probable, es lógico poder hacerlo. Porque si yo mido el cupo penitenciario por las camas, va a pasar lo que pasó en Salazar, donde los jueces iban y decían, acá entra una cama más, acá entran 2 camas más, y no es una cuestión de camas, es una cuestión de servicios.